que como alguien me respondió y me dijo, bueno, lo que pasa es que realmente ahí le ves a Marito siendo Marito. Entonces, esa es la situación que para mí o para nosotros los ciudadanos es bastante complicado. Y algunas frases que voy a tratar de rescatar tiene que ver con el hecho de que, en primer lugar, menciona que él no hace autocrítica. No hace falta porque todo el mundo le critica. Si es una cuestión burlona de mantener, no sé, cierta jocosidad con el auditorio, no hay problema. El tema es que todos nosotros, y con más razón las autoridades, todos los días tenemos que hacer un autoanálisis diario. Eso creo que es milenario y todos debemos entender eso, ¿verdad? Aparte de eso, si vienen las críticas, y hay que evaluar exactamente por qué están viniendo las críticas o cuál es la situación de esas críticas. No puede ser que todo el mundo esté viendo el sol y yo no lo esté viendo. O sea, partamos de ese punto de vista. Y si tanto Marito quiere, está bien, ya es efecto de la democracia, ¿verdad? Pero si tanto Marito dice que nos representa a todos los paraguayos, resulta que hay que recordarle que creo que le votaron 1.200.000 personas nomás. Y somos 7,5 millones de habitantes. O sea, esa es una de las ficciones de la democracia. Uno de los espejismos de la democracia. Realmente la mayor parte de los paraguayos no nos sentimos representados por Marito. Y esa es una realidad que él tiene que asumir. ¿Cómo uno asume? Bueno, trabajando cuesta arriba, haciendo las cosas como tiene que ser, mojando la camiseta, actuando realmente en el rol que le corresponde, que es el primer empleado público del país. Año primer mandatario. Oreni era mandante. Así nomás sencillo es. Pero si él no se mete en su chip, eso, y mucho menos su entorno y toda esta cuadrilla de bandidos y ladrones que están hace 31 años en el entorno del poder, entonces va a ser complicado. O sea, lastimosamente vamos a tener que llegar a una fricción social como para que esto se encamine como tiene que ser, ¿verdad? Bueno, el otro tema que mencionó es, fíjense nomás el nivel de razonamiento tan paupérrimo y pobre que tiene este muchacho. Dice, no, bueno, uno para criticar tiene que hacer olla popular. Son cosas muy diferentes, Marito. Cada uno está poniendo y dando su grano de arena como puede. A vos te parece fácil todas las denuncias que se estuvieron instalando en tu gobierno, dejando entrever todos los fatos de corrupción que te costó inicialmente aceptar. Nos trataste, bueno, de entrada ya entraste con el pie izquierdo con el tema del acta de la traición de Itaipú. Ayer nos trataste todo de pillos, viajeros, y después se fue sumando una cantidad de otros epítetos tuyos y de tu entorno, ¿verdad? Cretinos, o sea, es interesante cómo el presidente o su entorno le trata a la ciudadanía, ¿verdad? O sea, el concepto en el cual ustedes no tienen es espectacular, ¿verdad? Después somos desestabilizadores, terroristas, payasos, figuretis y una cantidad de otros epítetos que normalmente no te reservas para la ciudadanía, o sea, para nosotros. Y lo único que te molesta es que se te pillan todos los fatos de corrupción, o sea, se te pillan algunos fatos de corrupción. Pues estamos lejísimos de pillar todos los fatos de corrupción. O sea, la ciudadanía hoy está haciendo un rol contralor, que tenemos estructura dentro del Estado que deberían cumplir esa función, pero no lo hacen. Están ahí. Pablo VI se entera de todas las mastufiadas de las licitaciones, de todas las sobrefacturaciones de las licitaciones, de todos los direccionamientos de las licitaciones. Se entera gracias a la ciudadanía. Entonces, ¿para qué puta está? Que desaparezca contrataciones públicas si no sirve para un carajo. Así nomás es sencillo. Vamos a comenzar a avanzar y a ser prácticos. De ahí tenemos, no sé, que se le eche a todo el mundo de ahí si no sirven para nada. Y vamos a hacer un poquito de caja minte y a otras cosas. Pues parece que para lo único que están es simplemente para hacer pasamano y para hacer peajero. Ustedes, ¿verdad? Eso es con relación al tema de los exabruptos nuevamente de Marito, justamente ayer, ¿verdad? Y otras cosas más que a lo mejor ahora no me estoy acordando de pelotudeces que de repente eh, de vuelta menciono. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, de hecho,
vamos a tocar dentro de un rato con nuestro invitado todo el tema de Ciudad del Este, que realmente es un tema que a mí me interesa, pero eso vamos a tocarlo con nuestro invitado, eso por un lado. Por otro lado, hoy en diputados, la verdad que no sé exactamente cómo quedó la situación, pero había un proyecto de ley interesante que tenía que ver con el aumento de penas para los robos al Estado, sean que sean partícipes del sector público o del sector privado, pero que salga perjudicado al Estado. Creo que iba a un máximo de 15 años, etcétera. Resulta que nuevamente nuestros gallardos diputados patearon la pelota para comisión. Es una manera de enviar al freezer, ¿verdad? Consideración, aprobación general, proyecto, vuelve a comisión. Vuelve a comisión de reforma. Este es básicamente el tema. Y nuevamente acá, para que se den cuenta nomás cómo es la... Un momentito, que no estoy viendo. Vamos a ver. Y se perdió. O sea, nuevamente vamos a favor, o sea, para matar 32, en contra 36, no vota 12, abstención dan 80 diputados. Bueno, esa es la situación que tiene que ver con el tema de este proyecto de ley que sería muy interesante reavivar y revivir. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene que transmitir un mensaje tanto a los funcionarios públicos como a la ciudadanía, al sector privado, a los grandes proveedores del Estado, que ya sabemos hoy cómo funciona el tema. El tema funciona y acá es muy sencillo, no solamente son delincuentes los políticos, no solamente son delincuentes los funcionarios públicos, sino que también son delincuentes representantes del sector privado. Y en lo que tiene que ver con proveedores del Estado, hay que comenzar a depurar, porque así como está, alfombra que se levanta, alfombra que tiene basurita debajo. Y estamos hablando que, no sé, si uno saca un cálculo así, extrapolando la situación, estamos hablando de que básicamente un 80% de todos los proveedores de Estado están en algún estadio de corrupción de una u otra manera. Y eso no fue, creo que la idea que se montó hace 31 años por el cual se armó todo el quilombo y el guarara. O sea, simplemente que se cambió de mano y seguimos pobres y estamos más pobres porque resulta que al final Benigno López y compañía encontraron la beta de que había sido que podemos endeudar al país. Entonces, para jodernos más. Y es una cuestión que por más cursos, consultoría, didácticas y compañía que se pasa haciendo, Santiago Peña, ahora creo que con Carlos Fernández Baldovino, son los responsables del mayor crecimiento de la deuda externa del país y que ocurrió durante el gobierno de Horacio Cartes. Marito también es responsable de habernos endeudado en 48 horas 2.000 millones de dólares y ahora lo que quiere de vuelta es endeudarnos. Pero están, parece, jugando cabeza a cabeza ahí entre Marito y Horacio Cartes, quién es el que más le endeuda al país. O sea, nos ven como la puta vaca lechera, pero cada vez estamos más escuálidos, no damos más. Entonces, ahí es lo que a mí me preocupa, la situación social del país. Y no me voy a cansar de decir porque realmente parece que estas personas no están tomando conciencia de esa realidad. Y a mí simplemente me preocupa porque una vez que salte, va a ser desproporcional, va a ser desprolijo, va a ser desordenado y va a ser un todo contra todo. Esa es la situación. El otro punto que quería mencionar tiene que ver con Hernán Colmán. Hernán Colmán es un funcionario de Banco Central del Paraguay. Él tiene la responsabilidad hoy de ser superintendente de bancos.
Por supuesto, ahora creo que quedó vacante un puesto en el directorio del Banco Central. Y hay una fuerte versión de que aparentemente Hernán Colmán, como sería parte de la estructura, de la claque, más o menos ahí, de los muchachos, entonces es el que tendría más posibilidades de llegar a ser director del Banco Central. Hernán Colmán nomás es un personaje como los últimos que ha venido estando en la superintendencia de bancos, son personajes medio oscuritos. Acuérdense que en su momento también Nelson Valiente pasó por ese puesto, después subió Horacio Carter y había sido que era Nelson Valiente, había sido que era de Juan Carlos López Moreira, le llevó como su mano derecha en el tema de aduanas, que sabemos que se manejan miles de millones de dólares. Incluso vieron ciertas publicaciones que nunca pudo aclarar Nelson Valiente. Y bueno, no sé si ya está su declaración jurada, hecho sea de paso, para hacer un poco un lindo análisis. Y yo creo que en el caso particular sobre todo de estos funcionarios que ya le encontraron la vuelta y que van poniendo todo nomás a nombre de la señora, a nombre de la mamá, a nombre de la amante, a nombre del vecino, etcétera, pero forman parte de toda una claque, que es el mismo esquema que tiene justamente encima y que no pudo aclarar hasta ahora, y de todo modo ya asumió y sigue ahí, pero no sé qué va a pasar. Es el caso del fiscal adjunto para Alto Paraná, Humberto Rossetti. Ok. Está en la misma situación. O sea, él anda en un auto de la puta madre. No sé, del año 2025 creo que el modelo. Pero bueno, ese está a nombre de la hermana. Vive en una super casa, no, pero esa es de la mamá. O sea, todo lo que tiene de la Dolce Vita es del entorno familiar. Y todos saben el, el origen humilde de toda la familia, que no hay que sentirse mal por eso. Pero sí lo que hay que sentirse mal es por robar al pueblo y por robar a la ciudadanía. Esa es la situación. Bueno, eh, bueno, el caso de Hernán Colmán, él tiene un tema pendiente que tampoco nunca aclaró con la fallida financiera ARA. ARA se fue a liquidación, se fue a quiebra, se fue a liquidación, etcétera. Y resulta que saltaron varias cuestiones ahí con funcionarios de Financiera ARA que tenían vinculaciones directas con funcionarios en altos rangos, en altos niveles dentro de la estructura de la superintendencia de bancos. Hubieron varios funcionarios, en este caso voy a tocar solamente el caso de Hernán Colmán, pero hubieron también otros funcionarios que tenían sus manos largas y sus parientes dentro de Financiera ARA, que casualmente son los primeros que a un mes o 2 meses olieron significa que alguien les pasó la información privilegiada y dieron un paso al costado, se comenzaron a desentender de la situación, etcétera. Y en este caso en particular, Hernán Colmán le tenía a su hermana nada más y nada menos que como gerente de recursos humanos, estaba en un plano gerencial dentro de lo que es Financiera ARA. Esta situación, Hernán Colmán, estando en la superintendencia de bancos, nunca clarificó, porque eso está mal. El mínimo es tráfico de influencia. ¿Y qué otras cosas de info le habrá pasado? Y si vamos a la situación inversa, sea que Hernán Colmán le haya pasado información a su hermana, o sea que su hermana esté en un hecho ilícito, que al final algo de eso creo que saltó ahí en la financiera ARA. Entonces, de un lado y de otro, o sea, ¿cómo quedó la situación? Entonces, no se le hizo un seguimiento, quedó en la nada toda la situación. Yo no recuerdo a alguien que esté en cana por la estafa que se generó en Financiera ARA. Y Financiera ARA otra vez tiene una concatenación que es justamente el caso que yo tengo pendiente en la Corte Suprema de Justicia, que es lo que a veces me dicen, no, te plagueas, gritas, zapateas, nomás y no haces nada. No, hago también, señores. Hay una resolución del Banco Central del Paraguay firmada por los miembros del directorio y por el presidente del Banco Central del Paraguay del 2015, por el cual se decide, en el caso particular de Financiera ARA, pagarle 4 millones de dólares al grupo de González Daer, por encima de lo que es el Fondo de Garantía de Depósito, que es 150 millones de guaraníes aproximadamente.
Esa resolución que tiene que ser pública y de hecho, si es así como la información que yo manejo y tengo, es la punta de lanza de una acción penal pública en contra de los miembros del directorio de Banco Central y del presidente de Banco Central de aquella época. ¿Por qué? Porque violaron disposiciones y evidentemente hay un daño patrimonial. El Fondo de Garantía de Depósito, que parece, como no es mi bolsillo, parece que puedo disponer de él. Acuérdense que son responsables la gente de Banco Central del uso de ese dinero. Y ese dinero no es de los directores de Banco Central que simplemente pueden ellos decidir nomás pagar o no pagar violando una disposición. Ok, por supuesto que esa resolución tiene que ser pública. Esa disposición no es pública. Pedí por todas las vías administrativas, por supuesto me negaron en todas las opciones administrativas que pedí, hasta que fui a la justicia. Gané en primera instancia, gané en segunda instancia y por supuesto apelaron, inconstitucionalidad y un montón de pelotudeces. O sea, la gente de Banco Central no quiere que salga a la luz esa resolución. De hecho, la estrategia de ellos es que salga a la luz esa resolución una vez que caduque o perima el hecho ilícito que cometieron esta gente del Banco Central. Eh, yo creo que hay gente que maneja toda esta información. O sea, no sé si Santi Peña, que anda dando muchos cursos por ahí de cómo manejar la economía del país, creo que estaba en conocimiento de esto, ¿verdad? Creo que su partner en las conferencias de prensa magistrales que da ahora sobre el tema de la economía del país, cómo tiene que manejarse un país en serio, resulta que es Carlos Fernández Baldovino, que si mal no recuerdo era presidente del Banco Central en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, resulta que sería bueno que estos personajes hoy, devenidos a grandes eruditos macroeconómicos, eh, pongan la cara y den un poco de explicación sobre este tipo de cosas. Porque es muy lindo comenzar a gargantear sobre lo que está escrito, o lo que escribió Swamelson o lo que sea, pero resulta que a la hora de la verdad tienen que serse responsables de qué mastufias hicieron en el cargo en el cual estuvieron. Y si no hay nada, y bueno, no, si no hay nada, o sea, no pasa nada. O sea, si el que nada ve, nada teme. O sea, si no hay nada que esconder, ¿cuál es el problema de hace por lo menos 2 años y medio, 3 años que tienen escondida esa famosa resolución? Si ustedes creen que sobró dentro del marco de la legalidad, ¿por qué tendrían problemas en mostrar al público eso? Pero es un lindo caso para establecer la responsabilidad de los funcionarios públicos y sobre todo de vuelta al tema de instalar la transparencia en la gestión pública y que sepan todos los funcionarios públicos que todos sus actos son públicos y esa resolución tiene que salir a la luz. Y si producto de esa resolución resulta que hay evidencia de una acción penal pública y tienen que pagar, hermanito, así nomás funciona esto. Así funciona la institucionalidad, así funciona la república, así funciona el civismo. O sea, no sé por qué tanta vuelta de repente con eso, ¿verdad? Bueno, eso es con relación a el tema de Banco Central. Y casualmente en todo este embrollo está en el centro de la tormenta, justamente estuvo todo este tiempo Hernán Colmán. También me dijeron por ahí que durante todo el periodo presidencial de Horacio Cartes, Hernán Colmán, que creo que él ya estaba en la superintendencia de bancos por ahí cerca, no hizo ninguna supervisión ni inspección al Banco Mambay. Yo creo que eso no está bien. O sea, que yo recuerde, qué sé yo, en mi época era cada año y ahí con cintarazo. Y casualmente, voilà, pues desaparece. Yo creo que son lindos temas para conversar, para instalar y para ver cuáles son los parámetros o las reglamentaciones que tienen en cuenta para cuándo hacen su trabajo y cuándo no hacen y cuándo dejan de hacer. ¿Y por qué? Esa es la situación. Y ahora resulta que este personaje, Hernán Colmán, va a ser director de Banco Central. O sea, ya tenemos luego un director pelele, que es José Cantero, que de hecho, dicho sea de paso, él y Lía González, creo que es, Lía González creo que es la otra directora, no me acuerdo bien, eh, fueron visitados por los escrachadores, fueron visitados por sus compañeros de trabajo hoy escrachadores. O sea, fue visitado por funcionarios de Banco Central en estos días. Lo jocoso nomás, inclusive yo estuve levantando ahí. Resulta que normalmente siempre cuando uno hace el tema del scratch, se enojan los que están al lado o lo que sea, por todo el zarambí que se hace.
Pero en el caso particular de José Cantero y de Lía González, creo que es la otra directora del Banco Central, que ella misma se autodenomina Ferrari, y lo dijeron ahí los escrachadores, su compañero de trabajo del Banco Central, dice que ella se autodenomina Ferrari porque dice que el resto de los funcionarios del Banco Central son escarabajos al lado de ella, que ella es un Ferrari, que no se pueden ni siquiera comparar. O sea, me parece que viene de la escuela esta del amigo Benigno, ¿verdad? Lo cual su señora nos había tratado a todos de cretinos y que Benigno no era digno de estar en un país de cretinos, ¿verdad? Yo no sé por qué no se fueron hasta ahora, ¿verdad? Pero bueno, ese es al margen. Pero resulta que lo chistoso de estos dos scratches que creo que ocurrieron antes de ayer o una cosa así, es que los vecinos estaban contentos con los scratches que le estaban haciendo tanto a José Cantero como a Lía González. No sé si es González, pero Lía, la directora de Banco Central. Lía Ferrari, vamos a ponerlo, porque ella misma se autodenomina que es Ferrari. O sea, escudería Ferrari. Bueno, pero sí, es gracioso nomás, porque ahora resulta que los vecinos sí están de acuerdo. Sí, no, métanle con todo, pues son todos tránsfugas. Es espectacular, ¿verdad? Cómo van cambiando las cosas y el, el factor activo que va asumiendo la ciudadanía y que es muy importante. Nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida. Estás en la 1330. Cuando la tarde ya termina, no hay nada como regresar a casa y escuchar la 1330 para hablar de lo que nos pasa. Es una manera divertida de ver la vida y enterarnos de la actualidad de nuestro día a día. De regreso a casa, con Janine Baranda. En el WhatsApp 0984 1330 31. Espero sus mensajes y así descubriremos juntos detalles que nos enseñan a mirar la vida con otros ojos. Analicemos informándonos con los temas que tendremos preparados para ustedes. De regreso a casa, con Janine Baranda. Les espero de lunes a viernes desde las 18 horas. Para interactuar con mensajes de texto o audios vía WhatsApp con la 1330 al 0984 1330 31. Esto es Artículo 26. La actualidad y relevancia del Paraguay y el mundo con el pensamiento crítico de Hugo Portillo continúa en Artículo 26. A26. Periodismo sin censura. Bueno, vamos a seguir con el artículo 26. Estamos tratando de entrar en comunicación telefónica. Pero acá, por ejemplo, me aclaran que la que es miembro del directorio de Banco Central es Lía Caballero. O sea, autodenominada ella misma la Ferrari de Banco Central.
Inclusive sus compañeros le dijeron, yo no sé si se dice así, creo que no, ahora estuve buscando en el diccionario, y no sé si lo hacía de manera un poco jocosa los mismos compañeros, ¿verdad? La miembro del directorio, ¿verdad? Pero sí, es Lía Caballero, alias La Ferrari de Banco Central. Bueno, sería bueno que todas estas personas también comiencen a dar, digamos, signos, respuestas a la cuestión económica que está viviendo el país. Y para mí es muy importante ese tipo de situaciones, más allá del tema del scratch, más allá de la cuestión hasta medio jocosa que los mismos vecinos están de acuerdo con escracharle a estos dos personajes. Ellos tienen que entender que son funcionarios públicos y se deben al Estado. O sea, a mí realmente me importa tres cominos si esta señora se cree la Ferrari. Yo lo que necesito es resultados, ¿verdad? Y eso yo creo que pasa mucho, en primer lugar, por un poquito de humildad, me imagino, y con resultados fehacientes y fidedignos. Mire más acá. Un momentito, voy a hacer mi movimiento. Momentito. Quiero entrar en contacto con el senador Hugo Richard. Un momentito. Porque hoy estuvo en una... Voy a hacer mi estrategia. ¿Te ganó yo? ¿Qué tal, senador? ¿Cómo andamos? Hugo Portillo te habla. No tiene. No tiene. Sí, ahí te escucho, senador. Pongo un speaker y salimos ahí al aire ya. Buenas tardes, estamos con el senador Hugo Richard. Buenas tardes, senador, ¿cómo andamos? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí? Buenas tardes y para la audiencia también muy buenas tardes. Ok, senador, hoy tuvieron ustedes una sesión bastante interesante con el ministro de Defensa Nacional y con el almirante Carlos Velázquez. Así es. Es sobre los sucesos del enfrentamiento a tiros que se registró en la zona de San Miguel de Ciudad del Este entre marinos y delincuentes. Eso derivó en el fallecimiento de un suboficial de tercera infante de Marina, Gabriel Agüero. Y después los otros hechos conocidos, ¿verdad? Las denuncias de tortura o supuestas torturas a varios ciudadanos que fueron aprendidos en esa operación. Realmente hay dos comisiones en el Senado que estamos abocados y haciendo el seguimiento sobre este tema. La Comisión de Derechos Humanos, que yo sé que sus miembros viajaron el sábado, estuvieron por allá y están todavía alguna gente allá recabando informaciones. Y hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales le recibimos en audiencia al ministro de Defensa, general en situación de retiro, Bernardino Soto Estigarribia, y al comandante de la Armada, Carlos Dionisio Velázquez. Senador, justamente sobre estos dos temas, ¿verdad? Senador, te interrumpo ahí. Sí. Vamos a empezar genérico. ¿Cuál sería tu calificación de la productividad de la sesión o de la entrevista, no sé cómo le quieran llamar, de la reunión, no sé? ¿Cuál sería tu calificación? Porque yo estuve viendo, entonces quería compartir contigo ciertas cuestiones. Mira, mi calificación es baja. Y voy a tratar de explicar en pocas palabras por qué es baja, ¿verdad? El discurso, en este caso del ministro de Defensa y principalmente el comandante de la Armada, fueron discursos formales. O sea, si vos me preguntabas a mí si aportaron realmente algún dato relevante, es probable que te diga que sí aportaron datos de la visión de ellos en el operativo y en los motivos del operativo. Ahora,
en relación al asesinato lamentable de este suboficial y a lo que ocurrió después, a la denuncia de tortura, realmente no hubo mucha aclaración. Y voy a citar dos ejemplos que yo creo que respaldan esta interpretación, ¿verdad? Primero, hay versiones, yo le dije eso hoy al ministro, le dije también al comandante, hay versiones allá, yo no entro a decir que las versiones sean reales o no reales. Hay versiones, bueno, antes quiero ubicar la cuestión, antes quiero ubicar el tema para ver la dimensión que realmente creo que tiene, ¿verdad? Estamos hablando de una zona en donde se manejan altísimos intereses, de todo tipo, Y siempre creímos, no solamente ahora, que ahí pueden estar involucrados grandes grupos económicos, pueden estar involucrados fiscales, pueden estar incluso gente de la Marina, gente de la Armada, porque esta es una red de mafiosos que opera en la zona. Ese es el contexto, y en este contexto es que ocurre el operativo. Entonces, decía, ocurre el asesinato del suboficial Agüero González, y las versiones son de que, bueno, algunos dicen que realmente en parte se dio un enfrentamiento entre ellos. Es lo que yo le dije al comandante, sin afirmar, simplemente le transmití algunas informaciones que se reciben de allá, que pueden ser interesadas o no, ¿verdad? Allí es muy importante saber entonces si se dispuso, claro que lo tiene que, el comandante me respondió eso, de que él no tiene la facultad para decidir sobre lo que le pregunté. Claro que no tiene, ¿verdad? Pero ellos pudieran haber solicitado al Ministerio Público el estudio de la balística, porque el calibre del proyectil evidentemente va a confirmar la versión oficial o va a desmentir la versión oficial. Concretamente, no tenemos ese estudio. Ese es un tema fundamental para saber realmente si lo que dice la gente o alguna gente es real o no es real. No tenemos ese estudio. La Marina, la Armada no solicitó y el Ministerio Público no dispuso hasta ahora de ese estudio. Eso en primer lugar. Por lo tanto, ahí no hay respuesta. Y quedan todas las especulaciones ahí flotando en el aire porque no hay respuesta al no haberse realizado ese procedimiento. En segundo lugar, la otra pregunta es sobre el sumario. O sea, una cosa es la investigación del Ministerio Público. Y el Ministerio Público no se puede llevar 30 días, un año, como nos tiene acostumbrado, 2 años, como nos tiene acostumbrado. Pero otra cosa es el sumario interno, porque él mismo, el propio comandante de la Armada, en el inicio de su exposición dijo que ellos habían determinado un sumario interno, ¿verdad? Al preguntársele si eso tiene plazo, y la respuesta también fue formal y fue genérica, porque dijo, este es un hecho muy grave, muy delicado, esto lleva su tiempo, concretamente, no hay plazos para el estudio, para el sumario que determinó la Armada para esta situación. Entonces, O sea, si yo me respaldo en esas dos cosas, senador, una cosa importante. Una cosita, senador. Gracias. Senador, cuando vos decís una respuesta formal, ya estoy entendiendo que es una manera bastante, no sé, diplomática, nomás decir que estamos hablando de una respuesta evasiva. Porque... Es que yo creo que no hubo respuesta, ni siquiera una respuesta evasiva. Yo creo que no hubo respuesta. O sea, yo ahí soy muy claro, o sea, si ellos decían, mira, nosotros hemos determinado, vamos a solicitar, tampoco dijeron vamos a solicitar. Cuando dijeron no se ha hecho el estudio de la balística, cuando yo les señalé eso, tampoco dijeron que iban a solicitar. Entonces, no hubo respuesta directamente. Y en el otro tema que te mencioné como segundo punto, tampoco hubo respuesta. Entonces, o sea, cuando él me dice a mí,
No, el sumario puede llevar mucho tiempo y no hubo respuesta. A lo que nosotros esperábamos no hubo respuesta. Entonces, la calificación es baja desde ese punto de vista porque no obtuvimos una respuesta institucional. Esto está siendo encaminado, esto está siendo seriamente investigado y esperamos tener la versión oficial del sumario de la Marina y el análisis balístico dentro de 5 días, por ejemplo, dentro de 10 días, por ejemplo, dentro de 20 días, por ejemplo. No hay respuesta. Senador, un tema también ahí que también me llamó la atención. Él dice, pues lo escuché, el almirante Velázquez, dice, no, que ellos conocen todos luego los puertos clandestinos. Y si conocen todos luego los puertos clandestinos, ¿por qué hace rato ya no operaron? Bueno, ahí hay una cosa bastante complicada, si te fijaste, en la sutileza de la respuesta. Ellos dicen que no son puertos clandestinos. Ellos usan otra figura. Son puertos que la gente usa normalmente, pero clandestinos no son. Claro, son clandestinos desde el punto de vista del transporte de cierto tipo de producto de mercadería, ¿verdad? Esos sí son clandestinos. Entonces usan ahí una pequeña interpretación de tal manera a no calificar eso como un puerto clandestino. Ahora, la tercera cuestión, si me permití, que yo creo que es muy grave, es cuando se le pregunta si ya en el tema de la tortura, si realmente eso ocurrió dentro de la instalación de la Armada. Él dice, bueno, eso es absolutamente imposible que haya ocurrido dentro de las instalaciones. Y él no niega ni afirma lo que ocurrió. Tampoco hay respuesta entonces. No niega ni afirma. Lo único que dice, nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi conclusión, porque esto vamos a ir procesándolo en la comisión y también con la Comisión de Derechos Humanos, con las informaciones que ellos van a traerle allá. Esto tenemos que hacer un seguimiento serio, porque cuando pareitas y nadie la gente. No, pues Entonces, la idea es que no termine en el Opareí, senador, porque de parte nuestra sí. porque ahí tenemos, y las filmaciones del recinto del cuartel y ese tipo de cosas no hay. Estamos esperando la vuelta de los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos. Porque a mí hay otra cuestión que me llamó la atención con relación a, en algún momento creo que expresa, que básicamente, o sea, el general Soto, el ministro Soto, es el que dice exactamente nosotros no vamos a permitir tortura y no sé qué, y así. Pero el almirante Velázquez se cuidaba mucho de no querer usar la palabra tortura. Y hablaba de las filmaciones y no sé qué. Entonces yo me pongo a pensar, más, esperan un rato, si esta gente no filmaba con su celular todo lo que estaba ocurriendo, o sea, esto técnicamente no hubiera ocurrido. Iba a ser todo un invento de los ovnis o del Área 51. Pero vamos a hacer un trayecto que el propio general, el propio comandante de la Armada, describió en algún momento de su exposición. Si a ellos no les consta de que esto ocurrió dentro de las instalaciones, ahora hay paréntesis, hay una pregunta muy importante que se le hizo, si a qué hora llegaron los representantes del Ministerio Público. En la primera respuesta fue vacía. En la segunda, creo que otra pregunta más fuerte del senador Santa Cruz sobre ese tema, ahí sí dijeron a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. ¿Ya? ¿Cuántas horas transcurrieron? Hay cero paréntesis. Bueno, muy bien. Esto se produce el tiroteo, vamos a suponer ese escenario. La gente son arrestadas. Lo transportaron hasta el lugar de ejecución provisorio de local inarmado y vamos a suponer que efectivamente dentro de la Armada, como dice el comandante, no le consta que haya ocurrido eso. ¿En qué momento ocurrió? Entonces, en el transporte, ahí cuando le estaban transportando, o sea, la investigación tiene que ir mucho más allá de la disposición que ellos demostraron hoy. Y eso
Yo creo que eso no lo van a decir, por lo menos hoy no dieron señales de que estén muy entusiasmados con una investigación de esta naturaleza. Y bueno, tenemos que hacerlo nosotros, ¿verdad? Esa es no sé si el Ministerio Público está donde va a ir también, ¿eh? Ahora, Tenemos que hacerlo nosotros y no hay otra alternativa. senador, otra consulta que no sé si le hicieron o no, que también tiene que ver con versiones de la zona, porque el tiroteo duró bastante tiempo, por un lado. Por otro lado, ¿por qué no participó la policía? Y a mí me dicen, la policía recibió orden de no participar. Entonces, ¿quién le da la orden a la policía para no participar de algo que está afectando dentro de la, digamos, en la vía pública estaba ocurriendo todo, ¿verdad? Que inclusive hoy también el almirante menciona que la ley le permite solamente hasta 55 metros, pero pueden irse más y hay flagrancia, todo genial. Pero ¿y por qué prohíben la participación de la policía en todo el operativo? Si la policía es la que debería dar la cobertura también. ¿Por qué queda fuera la policía y quién le da la orden a la policía que no actúen? El comandante lo que dijo esta mañana es que ellos posteriormente pidieron la participación de los efectivos policiales y que sí se hicieron presentes, pero posteriormente. Y en el operativo de sí mismo se amparan en esa misma interpretación que vos acabas de señalar, de que ellos tienen la facultad de hacer ese tipo de operativos. Pero tenemos que buscar otras informaciones por otro lado, ¿eh? Más de lo que ellos dijeron hoy no vamos a obtener. Entonces tenemos que tener más elementos que está trabajando allá en la zona. Hay gente del Senado que está trabajando allá en la zona y en base a eso vamos a tener que continuar la investigación. ¿Quiénes del Senado están allá participando? Funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos. Algunos senadores, como el senador Santa Cruz, creo que también ha publicado, no estoy seguro si ha publicado, sí estoy seguro que el senador Santa Cruz. Él estuvo con la comitiva el sábado ya por Ciudad del Este, por la zona. Y él volvió, creo que ayer, y funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos siguen por allá para recabar mayores datos